Bienvenido a pazcondios.com a otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Y para ver todos los videos que publicamos, suscríbete a ese canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, en este programa de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta de Dios o la Biblia, de la iglesia, del liderazgo, de tu vida, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas de este episodio de conversaciones. Hoy la primera pregunta es, ¿cómo es que puedo reconciliarme con Dios si nunca he estado separado ni unido a Él? Y yo creo que eso es algo que muchas veces sentimos, que vivimos nuestra vida y estamos conscientes de Dios y sabemos por adentro que Él existe, pero a la vez vivimos nuestras propias vidas y después escuchamos un mensaje de que tenemos que volver a Dios y decimos, ¿cómo? Porque no siento que lo he dejado y tampoco no siento que estoy tan cerca a Él. Y yo creo que esa es la realidad de muchas personas. Ahora, lo que yo te recomendaría es que leyeras el libro de Hechos, capítulo 17, en el verso 16 en adelante hasta el final del capítulo, y ahí el apóstol Pablo explica a un grupo de personas que tal vez sentirían lo mismo que tú sientes, que nunca ni han estado lejos ni cerca de Dios, y él explica que Dios hace todo para que nosotros busquemos a Él. No obstante, nosotros buscamos nuestro propio camino, vivimos nuestra propia vida, siendo nuestro propio jefe, adorando a los ídolos que creamos para nosotros mismos. Y después, en el verso 30, Pablo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios nos manda a todos, no solo a buscarlo, también nos manda a volver a Él. Eso es arrepentirnos, es volvernos a Dios, es buscar a Dios. Quizás en tu caso, por primera vez, buscar una relación personal con tu Creador, una relación de padre e hijo con Dios. Y cuando llegues al momento de entrar en esa relación, de entregarte a Dios, de decidir que Él va a ser tu Señor, el jefe de tu vida y tu Salvador, vas a tomar la decisión que menciona el apóstol Pedro en el mismo libro de Hechos. En Hechos 2:38 dice, arrepiéntense. Eso es tomar la decisión de volverte a Dios y bautícense. Eso es ser sumergido en agua para el perdón de los pecados. Y Dios le dará su don de su Espíritu Santo. Tú serás hijo de Dios. Y en vez de solo existir en un mundo creado por Dios, tú serás parte de la familia de Dios, experimentando el perdón de Dios y la cercanía de Dios ahora como tu Padre. Un hermano escribe lo siguiente, ¿podría casarme otra vez ya que mi esposa me fue infiel? Nos casamos en la iglesia evangélica, fuimos ungidos como ministros evangelistas. Primero, cuánto lo siento por lo que te ha pasado y la destrucción que ha obrado el enemigo en tu vida. El divorcio es una gran destrucción en tu vida. Lo que yo te aconsejaría es, en vez de solo preguntar si puedes volverte a casar, es de pensar en tener la actitud del evangelio hacia tu esposa. En ese caso, buscar de la forma que sea, reconciliarte con ella, buscar la forma de ser como el profeta Oseas. Yo no conozco tu situación y yo sé que esas situaciones son sumamente difíciles, pero si existe la posibilidad de que haya perdón y reconciliación
Este es el mejor camino que buscar, aun cuando uno está herido, sumamente herido, aun cuando ha pasado por una situación así. Si pudieras por oración y por ayuno y por buscar a ella y por hacer lo que fuera para regresar y reconciliar tu matrimonio, que Dios restaurara tu matrimonio, eso sería lo mejor. Yo recuerdo en mi infancia, no mi infancia, yo era joven, quizás un adulto joven, no recuerdo. Hace tiempo, un líder en una iglesia cercana a nosotros, un líder fue infiel a su esposa y cayó de la gracia y todos esperábamos un divorcio. Y después la esposa buscó la reconciliación y hasta la fecha ellos son un ejemplo de la gracia de Dios, del perdón y de la reconciliación que Dios puede obrar. Ya son mayores, son ancianos y tienen un matrimonio fuerte y reconciliado. Y entonces eso es lo que te animaría a que buscaras. Y otra pregunta, me gustaría saber si tienen algún material de ayuda para una conferencia para niños de 4 a 6 años. El tema es sanidad del alma. No tenemos específicamente un recurso específicamente para esas edades y ese tema, pero lo que siempre recomiendo, más con niños pequeños, es un libro de historias bíblicas para niños. Se llama Biblia para Niños, Historias de Jesús. Y es escrito por Sally Lloyd Jones. Sally Lloyd Jones, Biblia para Niños, Historias de Jesús. En Amazon.com lo puedes conseguir, y en Amazon.com si tienes un Kindle o una forma de leer los libros electrónicos de Amazon, también lo puede conseguir en formato electrónico. Este es el libro que usamos en nuestra congregación con los niños pequeños y siempre es el libro que yo recomiendo. Ahora, una pregunta del Antiguo Testamento. Dice, mi pregunta es, si en los tiempos de Noé la tierra fue destruida por agua y solo sobrevivió Noé y su familia, ¿cómo es posible que vuelva a entrar el mal sobre la tierra nuevamente? El problema no es un problema de ellos en su tiempo. Es un problema del corazón humano. Mira lo que Dios dice a Noé. Después del diluvio, salen del arca en Génesis capítulo 8, voy a leer el 21. Noé está ofreciendo un sacrificio a Dios y mira lo que responde Dios a Noé. Dice, y percibió el Señor olor grato y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. En otras palabras, Dios en parte del pacto que ya va a hacer en el capítulo 9 con Noé, de no volver a destruir a todo por un diluvio, Dios reconoce que el corazón humano, Él dice algo que es cierto, que ha sido cierto de nosotros desde el jardín de Edén, desde Adán y Eva, que nuestro corazón es malo. Nuestro corazón busca ser su propio jefe, busca rebelarse contra Dios, busca levantar ídolos a quienes amar y en quienes confiar, en quienes a quienes poner en el centro del corazón en vez de tener a Dios en el centro del corazón. El corazón del humano, del hombre, es malo desde su juventud. Es el problema nuestro, es el pecado, nuestra rebeldía contra Dios, y por eso volvió a entrar el mal en la tierra por las personas. Otra persona escribo porque me gustaría un consejo de su parte. Me enteré hace unos días sin querer que mi prometido tiene una hija de 6 años con otra mujer y visita a la niña y la apoya económicamente. No le he confrontado aún. Dice, hace casi 7 años pensábamos casarnos, y después habla de la relación que tienen. Y tiene las dudas de si debería casarse con él teniendo la hija que tuvo aparte cuando ya estaban en una relación de noviazgo, y si sería mejor para la niña, su hija, que ella dejara que él formara un hogar con ellos. Y también al final dice, sobre todo no sé si Dios desaprueba esa relación y si sería adulterio si se casara conmigo cuando ya estuvo en intimidad con la madre de su hija.
Esa es una situación complicada y necesitas mucha claridad de parte de Dios y de parte del Espíritu Santo. Para empezar, no estamos entrando en adulterio. Si él no se casó con ella y no se casó contigo, eso no es adulterio. Antes de casarse, todo contacto sexual, toda vida íntima es fornicación. Entonces, si ustedes viven en una relación íntima, esa es fornicación. Es un gran pecado vivir por años con la misma persona sin el compromiso del matrimonio, sin casarse. Para empezar, eso es un gran pecado. Y lo que él hizo con la otra señora también es fornicación. Ahora, si él se casa con ella o se casa contigo y de una vez hace su vida con una vida formal con el pacto de matrimonio, entonces estarán viviendo en una unión legal en términos de la voluntad de Dios. Pero por mientras, vivir en una vida íntima antes de casarse no sería aprobado por Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué sería más sabio para ti? Y para entrar ahí, lo único que puedo decir es que tú tienes que orar y pensarlo bien, porque es cuestión más que todo de sabiduría. Si tú quieres casarte y estar para el resto de tu vida con una persona que te engañó y te fue infiel y después siguió engañándote, tú tienes que decidir si quieres casarte con alguien que tiene ese carácter. Ahora, si te casas con él, será para toda la vida, porque de antemano supiste en qué estabas entrando cuando te casaste con él. Y si decides no casarte con él, lo que debes hacer es cortar la relación inmediatamente para que no sigas en pecado con él como no están casados. Ahora, si deciden casarse, tienes que dejar, mencionaste en tu mensaje, el deseo de que él sea el padre de su hija, y tienes que dejar que él sea y animarlo a ser el padre de su hija, porque es, independientemente de lo que pase entre ustedes, es su hija y él tiene una gran responsabilidad delante de Dios de ser su padre y criarla y también proveer para sus necesidades. Yo creo que el mejor consejo que te podría dar es buscar en tu iglesia a una mujer mayor o quizás 2 o 3 mujeres mayores que tú podrías invitar a tomar un café, explicar la situación. Y mujeres en que tú tendrías confianza, mujeres maduras que no andarían con el chisme, que no hablarían con otros, pero que te podrían dar el consejo, conociéndote a ti, conociendo a él, y te podrían aconsejar, conociendo bien a ustedes, si de verdad sería mejor para ti casarte o separarte. Entonces yo buscaría un consejo de personas en tu iglesia que te conocen bien, de mujeres maduras que te pueden aconsejar. Otra pregunta, un hermano escribe: tengo una pregunta, quería saber si el hacerte un tatuaje es pecado. Yo personalmente no tengo ni tampoco tengo la idea de hacerme uno, pero es una pregunta muy frecuente en los jóvenes. Saludos y bendiciones. Bendiciones a ti también, hermano. Y la verdad, esta pregunta es un poco difícil por la razón que en el mundo cristiano muchas veces la respuesta por todo es sí, es un pecado tener tatuajes, ponerte un tatuaje. El problema con eso es porque en la palabra de Dios no mencionan, la única vez que prohíben el uso de los tatuajes es en el libro de Levítico, y en el contexto está hablando de prácticas, cosas que hacían las personas alrededor de los israelitas, las naciones paganas, de cómo ellos adoraban a sus dioses falsos, a sus ídolos. Y parte de eso era cómo cortaban el pelo, cómo se tatuaban y otras cosas que hacían. Y Dios prohíbe eso, pero en el contexto está prohibiéndolo en el contexto de la adoración de ídolos. O sea, que en términos modernos, como los tatuajes son como decoraciones, de como tener aritos o poner maquillaje o poner una camisa chavizada, es parte del vestimiento de la persona a veces.
Eso no puedes encontrar un verso en la Biblia que dice que no puedes hacer eso. Entonces yo diría, no es un pecado. Yo creo que entra en el área de sabiduría. De si uno lo va a hacer y cómo lo va a hacer y en qué contexto y dónde y qué va a poner y si debería o no debería hacerlo. Más que todo es cuestión no de pecado, sino de sabiduría. Y lo que yo siempre aconsejo a los jóvenes es que recuerda que es permanente. Es permanente. Un hermano escribió algunos mensajes acerca del mismo tema, de la misma pregunta. Dijo, deseo saber cómo tratar a los homosexuales cristianamente. Y después él escribe la otra pregunta, una aclaración, y dice, no estoy a favor de pecado homosexual, para dejarlo claro sobre la pregunta anterior. Excepto al pecador y no al pecado, ellos pueden ser salvos si se arrepienten de sus pecados. Y esto es muy cierto, es una buena aclaración. Y yo creo que a veces nosotros en el mundo cristiano hacemos distinciones entre diferentes clases de pecados y diferentes clases de personas y a veces vemos con más favor a algunas personas y mantenemos más menosprecio a otras personas, y esto está mal, porque Jesús, y para contestar tu pregunta de cómo debemos tratar a los que tienen el pecado de homosexualismo, mira a Jesús, Él se llevaba con los peores pecadores de su día. En otras palabras, todos los pecadores son los peores pecadores y todos nosotros en nuestro corazón rebelde contra Dios somos los peores pecadores. En otras palabras, nosotros debemos tratar a las personas que tienen ese pecado o cualquier pecado, personas que están lejos de Dios y no son homosexuales pero viven en fornicación, o personas que están lejos de Dios y viven con chismes y amargura en su corazón, o mentira, o el pecado que sea, drogadictos o personas que solo pasan con el ídolo de dinero, lo que sea, el pecado que sea, es pecado, es rebeldía contra Dios, y debemos tratar a todas las personas que están lejos de Dios, atrapados en el pecado que sea, de la misma forma. Debemos tratarlo con gracia y con amor y tratar de ganarlos con el Evangelio. Eso es lo que describe Pablo en Corintios capítulo 9, cuando él habla de cómo él trata de alcanzar a todos. La segunda parte de 1 de Corintios capítulo 9, la segunda mitad de ese capítulo, él describe cómo él trata de ganar a todos con el Evangelio, y después al final dice cuidándose para no caer en el pecado de las personas que está tratando de alcanzar. Esa es mi paráfrasis. Lee el capítulo 1 de Corintios capítulo 9. Nosotros debemos tratar a toda persona que está lejos de Dios, si es homosexual o adúltero o lo que sea, con amistad y con amor y con gracia, y buscar enseñarle el Evangelio y llamarlo a dejar el pecado, arrepentirse, dejar el pecado y rendirse a Jesús por arrepentirse, bautizarse y hacer que Jesús sea su Señor y renunciar al pecado. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Conversaciones. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo, y también gracias por las preguntas que me enviaron. Y si tú tienes una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para más videos como este, síguenos en ese canal de YouTube y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.